Bienvenidos hermanos nuevamente a esta oportunidad en la que buscamos, en la que anhelamos con todo nuestro ser poder escuchar la palabra del Señor, escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pedimos a Él siempre su gracia para que nos dé la capacidad de poder escuchar, de poder meditar en su palabra y poder atesorar con la ayuda de su gracia el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros en esta oportunidad. El tema que vamos a compartir en esta oportunidad se titula Ten fe y confianza, el Señor está contigo. Ten fe y confianza, el Señor está contigo. Como objetivo, lo que buscamos en esta oportunidad es que tú puedas y es que podamos todos vivir confiados en el Señor. Independientemente el momento por el que estemos pasando. Quizás sea un momento malo. Digo malo y así, entre comillas, porque en verdad lo que a veces a nosotros nos parece malo, un problema, por ejemplo, al final puede también ser bueno. Dice la palabra del Señor que Él todo lo permite para bien de los que le aman. Y desde ese punto de vista, pues, iniciamos este tema en el cual esperamos ansiosos el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 53. Cuando acabó Jesús esta parábola, partió de allí, de vuelta a su patria. Se puso a enseñarles en su sinagoga, de tal manera que se preguntaban maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria y entre los suyos, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, para que Jesús obre un milagro, el Señor necesita, según lo que hemos leído en su palabra, que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él. El texto que leíamos del Evangelio de San Mateo 13, en el capítulo ya 58, nos dice que Jesús allí, en donde Él estaba en esa oportunidad, no hizo muchos milagros por la falta de fe de los que estaban allí con Él. Y para nosotros en esta oportunidad, esto significa de que para que Él obre un milagro en nuestras vidas, en tu vida y en la mía, Él necesita nuestra fe en acción, nuestra confianza en Él. Quizás tú misma hoy necesites un milagro del Señor. Yo necesito un milagro del Señor. Necesito 2 y 3 y necesito muchos milagros del Señor. Pero esto no va a pasar si no pongo mi parte, mi fe y mi confianza en Él. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Uno de los requisitos, podemos decir entonces, en esta oportunidad, que Dios necesita para obrar sus milagros, es nuestra fe y nuestra confianza. Leemos en diferentes textos de la Biblia, en donde Jesús, cuando sanaba, siempre decía, levántate, tu fe te ha sanado. Vete y que se haga como has creído. O sea, siempre nuestra fe es importante.
Así es que, independientemente del momento que estés pasando en esta oportunidad, no pierdas tu fe. En el nombre de Jesús, no pierdas tu fe. Porque esto es como un requisito, algo indispensable para que Jesús obre en tu vida. Leemos en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1420, dice el catecismo: esta vida que llevamos, la llevamos como en vasos de barro. También lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida de hijo de Dios puede ser debilitada, incluso perdida por el pecado. Digo esto porque en esta oportunidad puede ser que estés tú pasando un momento difícil. El tema se llama en fe y confianza, el Señor está contigo. Bueno, y reza nuestro catecismo que esta vida de hijos de Dios que llevamos puede ser debilitada incluso hasta la muerte, pero por el pecado. Sin embargo, no se trata de suprimir el sufrimiento, sino de afrontarlo y encauzarlo, porque el sufrimiento va a estar siempre ahí, de una u otra manera. En la vida está implícito que nos corresponde también en cierto momento sufrir. En el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 22, Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, diciendo: ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué nos dice este pasaje de San Mateo en el capítulo 16, en el versículo 22? Nos dice que la parte del sufrimiento que podemos estar experimentando también es parte de la vida. Así como esas 24 horas consecutivas que el Señor nos da, tiene implícita la noche. También en nuestra vida, aunque hagamos mucho por no sufrir, por evitar los sufrimientos, los problemas, de una u otra manera, en cierto momento nos van a alcanzar. Claro que con nuestro modo de vivir podemos evitar muchos sufrimientos, sí, eso es cierto, pero de una u otra manera siempre en algún momento vamos a pasar un momento difícil. Pedro no había como quizá entendido, no quería este momento. Por eso dice la palabra que se lleva al mismo Jesús ahí a un ladito y le dice: ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Y el Jesús lo reprende, porque le está diciendo a él y ahora nos dice a nosotros que en ciertos momentos van a pasar momentos difíciles, como le pasaron también al mismo Jesús, que fue llevado a la cruz. No podemos evitar este momento de nuestra vida. La vida, dice el mensaje, en esta oportunidad incluye también la vida, incluye también el sufrimiento. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos. Estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos. Entonces, quizá en este momento tengas tú un momento difícil. En fe y confianza el Señor está contigo. Estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos. Si sufrimos conforme a la voluntad de Jesús, con alegría, con amor, con paciencia, con esperanza y sobre todo con fe, sabiendo que Dios proveerá, qué bien por nosotros. Pero hermanos, qué difícil, aunque se lee fácil, y puede que se escuche también aún más fácil, es muy difícil en un momento de una enfermedad, de un problema grave, sufrir a la manera de Cristo. ¿Y cómo es que se sufre a la manera de Cristo? Dice, si sufrimos conforme a la voluntad de Jesús, con alegría, Jesús nos muestra eso. Nos dice Jesús en su palabra: nadie me quita la vida, yo la entrego. Con voluntad. Y no iba renegando ahí con la cruz a cuestas. Dice que si sufrimos
conforme a la voluntad de Jesús, con alegría, con amor, con paciencia, con esperanza y sobre todo con fe, sabiendo que Dios proveerá qué bien por nosotros. Porque estamos uniendo de una u otra manera estos sufrimientos, estos problemas, a la cruz de Jesús. Y esto servirá para redención. Y si lo hacemos así, dice la palabra, Génesis 22, en el capítulo 7, Isaac pregunta a su padre Abraham: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?, pregunta el jovencito. A lo que Abraham responde: Dios proveerá. Qué bonito que en el momento difícil, que en el problema que quizá pueda que estemos pasando hoy por hoy, más allá del inconveniente que está ahí frente a nosotros y que podemos estar viendo o pasando, sepamos en nuestra mente y en nuestro corazón: Dios proveerá. El texto de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 7, Abraham va con su hijo y va a sacrificarlo. Qué problema, qué dolor para este hombre, en su mente, en su corazón, en su vida. Y llega hasta el momento en que ya casi pues tiene que sacrificar a su hijo. No es a un algo, es a alguien. Pero tiene fe, por eso es el padre de la fe. Tiene fe en aquel que le había dado de la nada a su hijo. Y le dice estas palabras tan preciosas que ahora pues nos las dice a cada uno de nosotros: Dios proveerá. Si sufrimos conforme a nosotros, qué mal. O sea que podemos, hermanos, sufrir a la manera de Cristo y podemos también sufrir a nuestra manera. ¿Cuándo es que sufro a la manera de Cristo? Cuando sufro, cuando llevo el momento difícil, cuando llevo la enfermedad, cuando llevo el problema, cuando llevo mi aflicción, con alegría, con amor, con paciencia, con esperanza y sobre todo con fe y con confianza de saber que Dios proveerá. ¿Es difícil? Pues sí, es difícil. ¿Es imposible? No, porque Él nos lo pide. Estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos, pero estén alegres. O sea que sí se puede, y Él nos lo dijo y nos lo mostró con ejemplos de cómo se carga la cruz. Y también podemos sufrir a nuestra manera. Si sufrimos conforme a nosotros, qué mal. Porque esto afectará nuestra vida presente y también afectará nuestra vida futura. Si estamos sufriendo, si estamos pasando un momento malo, independientemente cuál sea y lo sufrimos a nuestra manera, qué mal, porque afecta nuestra vida, nuestra salud, la afecta, nuestra salud física, mental, emocional, espiritual, la afecta un problema. Y también puede afectar nuestra vida futura, el inconveniente, el problema que estemos pasando. Porque esto afectará, dice el mensaje, nuestra vida presente y nuestra vida futura. ¿Cuándo puedo yo o cuándo podemos sufrir a nuestra manera? ¿Cuándo podemos estar sufriendo mal? Cuando renegamos del problema, cuando andamos echándole la culpa a todo el mundo por lo que nos sucede. Incluso llegamos a veces a echarle la culpa hasta a Dios por lo que nos acontece. Echamos la culpa incluso a veces hasta a Dios. Ante esto, si esa fuese nuestra situación, que estamos pasando un momento difícil, que las cosas no están saliendo como nosotros queríamos, que tenemos un problema pequeño, grande, grave, ante este problema, el Señor nos dice, confía en Yahvé de todo corazón. Proverbios 3:5. Confía en Yahvé, confía en Dios, confía en el Señor Jesús de todo corazón, o sea, de verdad. Porque a veces podemos decir que creemos en Él, que confiamos en Él, y bueno, qué bueno que lo digamos. Pero también su palabra nos dice que no van a entrar al cielo los que digamos Señor, Señor. Nos dice que el reino de Dios no consiste en mera palabrería. Dice Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5, confía en Él de todo corazón, o sea, confía en Dios de verdad. ¿Que es difícil?
estamos de acuerdo, si es difícil en un momento malo, creer y confiar en el Señor. He pasado también experiencias en las cuales me he dado cuenta que decirle a una persona que Dios te ama y creer que Dios nos ama en el momento bonito, pues es fácil. Se dice fácil, se oye bonito y pues cualquiera nos lo cree, bendito Dios. Sin embargo, decirle a una persona o creer uno que Dios está ahí, que Dios te ama en un momento difícil, en una enfermedad terminal, es otra cosa. Sin embargo, el Señor nos dice, estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos. Así es que independientemente del momento que puedas hoy estar pasando, el Señor nos dice, te dice, confía en Yahvé, confía en Dios, confía en el Señor Jesús de todo corazón, de verdad. No solamente de palabras, sí creo en Dios, sí confío en Él, pero decimos, porque a veces decimos que creemos y que confiamos en Dios, pero andamos caminando bastante perturbados en la vida. Entonces, si digo creer en Dios, si digo confiar en Dios, ¿por qué ando en la vida caminando todo malhumorado y perturbado y que cualquier cosa me molesta? Y cualquier enfermedad me saca de mi realidad. Si estoy creyendo, si estoy confiando en Dios, Dios proveerá, dijo aquel hombre. ¿Qué miras en el problema? ¿Qué miras en el problema? Cuando tienes una dificultad, ya sea esta familiar, ya sea esta económica, independientemente, ¿qué miras en el problema? ¿No te importa que nos hundamos? Le dijeron los amigos a Jesús, los apóstoles, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se levanta, increpa al viento y al mar. Ese Jesús de ayer es el mismo de hoy. Este Jesús de ayer es el que está presente siempre en la Santa Eucaristía. Y si calmó aquella tempestad de sus amigos, de sus apóstoles, por supuesto que también puede calmar la nuestra. Conclusión, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué no conseguimos el milagro? ¿Porque se le terminó el poder a Jesús? ¿O porque se me está acabando a mí la fe y mi confianza en Él? Definitivamente puede ser esto segundo, porque Jesús de ayer sigue presente todos los días, en todo tiempo, de modo especial en la Santa Eucaristía. Y así como calmó aquella tempestad de ayer, a sus amigos, a sus apóstoles, también puede calmar la nuestra en este día. Que la Virgen María nos asista también y nos cubra con su manto de amor. Amén.